¿Cuántas imágenes ven? Se ve una diapositiva, doctor. Ya. Ahorita la están viendo, ¿no es cierto? Sí, la que dice cambios en el embarazo. O sea, la primera diapositiva. Ya, podemos empezar, ¿no? Ustedes me avisan. Doctor, ya podemos comenzar. Ya, perfecto. Bueno, tengan ustedes buenas tardes. Y antes de iniciar la presentación de esta clase, bueno, quiero pedirles disculpas porque hemos hecho variación de la fecha y fuera de la variación de la fecha el horario, ¿no? No es una disculpa de los cambios que se presentan en el hospital porque definitivamente los compromisos se deben cumplir y ustedes son no menos especiales para no cumplir. Por tanto, antes de iniciar, quería decirles esas palabras, porque creo que todos nos merecemos un respeto, y más aún que ustedes son los alumnos y esperan clases, y la forma con que están haciendo las mismas. Bueno, en esto vamos a avanzar un poco sobre los cambios en el embarazo. Parece un tema muy simple, pero que definitivamente a raíz de estos cambios se producen todos los procesos para que pueda desarrollarse un feto. Y este feto nazca a los 9 meses y en condiciones favorables y buenas. Deben tomar en cuenta que hasta la fecha no podemos saber cuál es el mecanismo por el cual se producen estos cambios en 9 meses y de ser una sola célula se convierte en un recién nacido por encima de 3 kilos con todas características y de diferenciación de órganos. Y que hasta ahora, si podríamos conocer el mecanismo por el cual separa todos estos cambios de los mecanismos de cada órgano, hasta acá solo creces, hasta acá solo haces un cambio y a partir de esto empiezan a funcionar autónomamente, podríamos conocer la razón y las causas de muchas enfermedades, entre ellas el cáncer. Si ustedes han visto en oncología, por lo que han leído, un cáncer se desarrolla en promedio, un cáncer de mama, por ejemplo, para ser diagnosticado, demora de 10 a 15 años. Y estamos hablando de 1 centímetro de tamaño. Un bebé o un feto, desde el momento de la concepción hasta el momento que nacen, en promedio, hablamos de 280 días, crecen 3 kilos. Por tanto, el cáncer se queda corto para la velocidad de crecimiento y de estructuras fisiológicas y normales que forma. Entonces, ello es muy importante que tengamos que ver, porque en razón de ello podemos diagnosticar alguna u otra enfermedad o descartar alguna otra patología, porque definitivamente hay muchos cambios que se presentan en la madre y que si no sabemos sus cambios o valores, vamos a pensar que es una persona que está enferma. Entonces, visto de otra manera, como ustedes pueden ver, en esto observamos los cambios que se suceden desde cuando una persona sale embarazada y los 9 meses que transcurren ella en promedio, ¿no? Porque es un poquito más, un poquito menos, y que sufren una serie de transformaciones para atender las necesidades de desarrollo del feto que crece en su interior y se prepara para el parto. Entonces, como podemos ver, estos cambios afectan todos los órganos del cuerpo humano. Eso también en cuenta, no obstetricia, solamente útero y ovarios. Estos cambios afectan todos los órganos del cuerpo humano y no solamente de la esfera genital. Estos cambios deben tomar en cuenta que son inevitables, pero temporales, que se producen para permitir que la nutrición del feto, el desarrollo de las mamas y prepararlo para la lactancia. Asimismo, sirve para almacenar grasa y adecuar al parto para adecuar el cuerpo para el parto, sobre todo en la esfera genital. Estos cambios, ¿qué van a permitir?
nutrir al feto, como les he vuelto a decir, y desarrollar todas las estructuras. Los cambios no solamente son anatómicos, sino también fisiológicos, y además tenemos cambios psicológicos. Estos cambios pueden producirse a nivel del cuello, a nivel de la piel, y principalmente lo que más preocupa a la mujer, el cloasma, en el aparato urinario, como el aumento del deseo de orinar, en el aparato digestivo, en que predomina sobre todo náuseas y vómitos a un inicio, en el sistema metabólico, que tiene que ver mucho con el sistema renina, angiotensina e hipertensión arterial. A nivel hematológico, aumenta los niveles de plasma. A nivel circulatorio, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el volumen sanguíneo y muchos otros cambios que podemos ver en el transcurso de esta conversación. Y sumado a ello, ¿qué vamos a ver? Entre los cambios psicológicos, experiencias vividas con anterioridad, relaciones que tienen con su pareja muchas veces cambia, tienen cuadros de ansiedad principalmente en el primer trimestre del embarazo por el temor de saber que están embarazadas y no saben qué va a pasar de ellas, y en el último trimestre sobre el temor cómo va a ser el parto, y además de ello condiciones en la esfera social, en la esfera económica, puede ser que no tengan dinero, no tienen alguien que los apoye, o sea, una serie de cambios que también deben tomar en consideración ustedes para poder evaluar a estas pacientes. Y como les decía, estos cambios son en todas las esferas, como pueden ver en el siguiente cuadro, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, estos cambios son a todo nivel, a nivel de la piel, a nivel de la pelvis, a nivel del sistema muscular, el sistema óseo, el sistema endocrino, se puede decir entonces en general, todas las estructuras que ustedes... ¿Se salió o no? ¿Aló? ¿Están viendo o no? Ya, a todas las esferas. Entonces, empezaremos. Entre los cambios principales que ustedes pueden ver, y lo que ven es en la vulva. Los cambios a nivel de la vulva, de la vagina y el periné se presentan desde el primer día del embarazo. No, eso se presenta a última hora, como solamente para el momento del parto. Si no, no podría adecuarse la vulva y la vulva estallaría si solamente se prepara en las últimas semanas del parto, porque deben tomar en cuenta que el anillo vulvar podemos considerarlo como si fuese una moneda un poquito más grande que un sol, y tiene que salir por esa zona una cabecita que mide de 9.5 o un poquito más de tamaño en promedio. Entonces estos cambios vulvares y perineales deben ser desde el principio. Por eso hay aumento de los vasos sanguíneos. ¿Y esto a qué lleva? Este aumento de los vasos sanguíneos, y a veces se presenta varices por el peso que el útero aumenta porque está creciendo el útero. Y entonces, ¿a qué conduce esto? A edema y dilataciones varicosas. Los labios mayores, en algunos casos, se pueden aproximar, se separan o se llenan un poco más de volumen por la grasa y tienden a tener una forma edematosa, como si fuese un grano de café. Y este grano de café también ustedes lo pueden ver cuando ustedes hacen el diagnóstico ecográfico, si es sexo femenino, ven como un grano de café a nivel de los pliegues genitales y pueden hacer un diagnóstico de un feto de sexo femenino. A nivel del periné, sus estructuras externas aumentan también debido a la vascularización y al aumento del depósito graso. Deben tomar en cuenta que el periné, la zona entre la horquilla de la vulva y el esfínter anal, en algunos casos mide 1,5 centímetros. Con el embarazo muchas veces puede subir a 3 a 4 centímetros, por eso que les da mayor área para que ustedes puedan hacer el corte o lo que llaman la episiotomía. Si no, no podrían hacer y podrían comprometer el ano y sus consecuencias posteriores. También tenemos cambios a nivel del útero. Y antes de llegar al útero podemos hablar de la vagina. Hay un engrosamiento de la mucosa para prepararse para la distensión del parto, porque en el momento del parto este engrosamiento
va disminuyendo en función a la elongación del mismo. La vascularización aumenta, hace que los tejidos se espesen porque hay mayor y mejor riego sanguíneo, y este aumento del volumen sanguíneo toma un color púrpura. Por eso que muchas veces antes, estamos hablando de unos 30, 40 años atrás, los diagnósticos presuntivos de embarazo se consideraba el color azulado de la vagina como una presunción de embarazo. El pH cambia de 4 a 6.5, entonces se vuelve un medio menos ácido, favorece las infecciones y principalmente, ¿cuál es la infección? Como ven en esa imagen, la cándida. La cándida es un germen que fácilmente se puede presentar en una mujer embarazada, por eso se le recomienda que tomen harto líquido, que disminuyan la vida sexual. Claro está que de por sí el mismo embarazo hace que no tengan deseo sexual y por tanto es una forma de protección de la mujer. Y por último, las secreciones vaginales se vuelven más espesas y tienden a producir irritación como una reacción ácida a nivel de los genitales externos. El útero, si ustedes pueden ver, el útero y el corazón son uno de los órganos más nobles que existen, y el útero cambia de peso y volumen exorbitantemente. Así pueden darse cuenta ustedes en la presente lámina, el tamaño de ser de 7 por 5 por 2.5 llega a 35 por 25 y por 20. Imagínense ustedes un promedio de tamaño de 1,70, multiplíquenlo 5 veces. Entonces ustedes van a medir cerca de 8 metros de altura. O sea, vean esa proporción, cómo el útero crece para adecuarse y poder aceptar el desarrollo fetal. El peso de 50 gramos a 1000 gramos, imagínense, o sea que el útero es una de las estructuras que se modifican más en el embarazo. Tiene una forma de pera, periforme no gestante, globular, como una pelota a las 8 semanas, y nuevamente se vuelve piriforme a partir de las 16 semanas hasta el final, por la elongación que hace y por la forma del feto, que generalmente la cabeza está hacia abajo o hacia arriba, pero predomina lo longitudinal a lo transversal, ¿no? Y otra característica del útero es que destrogira. ¿Por qué destrogira? Y asciende, ¿por qué? Por dos lugares, por a nivel del recto sigmoideo, que lo lateraliza a la izquierda, y definitivamente también trata de evitar compresión sobre los vasos abdominales mesentéricos, y de esta forma no disminuir la velocidad de flujo tanto arterial como de retorno venoso. La consistencia, la pared se engresa las principales 4 primeros meses, por eso a veces la paciente cuando se agarra el abdomen siente como muy duro y después se va ablandando, ¿no? Y también esto es favorecido por el aumento de la vascularización. El útero, como va creciendo, va elongándose. Esto significa, y que es como si estuviese en una liga, entonces va creciendo, pero también se va haciendo pequeñas disminuciones de longitud, y esto se representa por las contracciones. Y normalmente al final del primer trimestre, estas contracciones van siendo detectadas por la embarazada. Estamos hablando entre las 12 y 15 semanas, y son aquellas denominadas contracciones de Braston-Hicks, que tienen una presión menor de 15 milímetros, por tanto, son molestosas, pero que no van a determinar amenaza o trabajo de parto. Ahora, a veces cuando ya se está llegando, y estas persisten a partir del final del primer trimestre, a veces cuando se llega al final del embarazo, 37, 38 semanas, algunas veces estas contracciones son un poquito aumentadas de intensidad, y algunas personas lo catalogan, o algunas personas con poco médicos o obstetras con menos experiencia pueden considerarla como una amenaza de parto, ya sea pretérmino o a término. Y la capacidad se incrementa de 4 centímetros en
bastante a 4000 en la de término. Como ustedes pueden darse cuenta, estos cambios son exageradamente grandes como para considerar que el útero es una estructura muy noble y que se va adaptando a ella. A nivel del cuello uterino, ustedes pueden ver que hay reblandecimiento del mismo debido al aumento de estrógenos. El cuello se vuelve cianótico, de color azul, y aumenta el volumen debido a su vascularización. Se hincha y se produce una hiperplasia de las glándulas cervicales. Ahora, las glándulas endocervicales a nivel del cuello secretan un moco por acción estrogénica, se vuelve muy espeso y esto viene a constituir ¿qué? El tapón mucoso. El tapón mucoso no es algo muy simple o no debemos dar importancia. Deben tomar en cuenta que el tapón mucoso sella el canal endocervical y que nos favorece para evitar la contaminación del útero por bacterias y otras sustancias que pudieran ingresar por mala higiene, por infecciones, hasta por las mismas relaciones sexuales que tiene la embarazada y que podía contaminarse con cualquier germen, y por ello este tapón mucoso tiene una gran función durante todo el embarazo. Y al final del embarazo es expulsado cuando empieza el periodo de dilatación. Una cosa que es importante, que debemos tomar en cuenta y que ustedes deben ver, es que después del parto se debe revisar bien el cuello, más aún el puerperio después de los 45 días para ver cómo ha quedado, porque en algunos casos durante el parto se pueden producir desgarros del cuello que a veces no comprometen la zona vascular y que en un futuro embarazo pueden producir incontinencias cervicales y abortos repetidos, porque en ese momento no se solucionó el problema del descarro, ¿no? Entonces, ahora les voy a pasar una diapositiva en la cual actualmente ya no se usa, quizás ya ni lo usan ustedes, y si ustedes pueden ver los signos de Chadwin, signos de Orland, signos de Ladin, Pinar, Hegar, Brown Fernandí y los que siguen, en el cual, si ustedes se dan cuenta, en la línea o en la columna derecha, que encuentra, por ejemplo, signo de Chadwin, la avidez de la mucosa vaginal, o sea, es una mucosa blanda, media azulada. El signo de Hegar, disociación del cuerpo uterino, reblandecimiento y aumento de la elasticidad de la unión del cuello con el cuerpo. O sea, todos estos signos se los utilizaba cuando yo estudiaba medicina. ¿Por qué motivo? Porque no teníamos mucho de los adelantos que se ha ido poco a poco progresando tanto en la parte laboratorial como en la parte de equipos biomédicos. Deben tomar en cuenta que en esa época, para poder salir de que esté embarazada, imagínense, a veces se hacía hasta con orina de rana y todas esas cosas. Dos, para pedir una gonadotrofina y ni siquiera específica, porque ahora tenemos gonadotrofina coriónica, beta, y que podemos pedir 10 días antes del día posible de la regla. O sea, si mi regla me toca el 21, puedo pedir el 14, 15 y ya me puede estar diciendo si está o no embarazada. En esa época, para pedir una beta-HG, duraba de 15 a 20 días como mínimo y teníamos que mandar a Lima para que llegue ese resultado. O sea que en ese momento, cuando ya el resultado, ya fácilmente podíamos hacer el diagnóstico de embarazada. Y por último, lo que ustedes ya conocen y que es común, la ecografía, ¿no? La ecografía, la ecografía endovaginal, un embarazo por encima de 4.5 semanas, la pueden ver fácilmente a nivel uterino, y no solamente eso, sino que les sirve para descartar si hay embarazo fuera de la cavidad endometrial. Por tanto, esto es importante que lo tengan como cultura ginecostetra, si lo podemos decir, pero que definitivamente en este momento ya no se utiliza, pero antes sí se utilizaba para hacer los diagnósticos porque no teníamos otra forma de hacer los mismos, ¿no? Entonces, ahora,
sumado a los que hablamos específicamente de la esfera genital, también tenemos que ver los cambios a nivel de las mamas. En cuanto a ellas, tenemos que el aumento de tamaño se debe principalmente por el aumento del tejido adiposo, y esto a qué lleva, que las mamas son más globulosas, más nodulares, pero algo que es importante, se vuelven muy sensibles, por eso, y esto un poquito se representa cuando casi las características donde una persona está en la mitad del ciclo va a mostrar las mamas son dolorosas. Esa dolorosidad y esa sensibilidad se acrecenta unas 2 o 3 veces más cuando hay embarazo, y por eso que cuando hay retraso, antes decían, cuando hay retraso, sensibilidad de mamas, dolor de mamas, podíamos estar pensando que esta persona estaba embarazada. Y a consecuencia de este crecimiento de la mama, porque algunas mamas pueden ser pequeñas y durante el embarazo son muy grandes, porque definitivamente la mama está en función a la cantidad de tejido adiposo, pero que definitivamente también en función al tejido glandular. Entonces hay mujeres que tienen mamas chicas y cuando salen embarazadas, las mamas crecen exorbitantemente, entre comillas, en función a ellas. ¿Por qué? Porque tienen buena cantidad de glándula mamaria, la glándula mamaria se llena de leche y definitivamente aumenta el volumen. Y sumado a eso, al aumento de la grasa, entonces muchas mujeres que tienen mamas pequeñas después del embarazo quedan con mamas regulares o mamas grandes, que también tienen que ver mucho eso. Y por eso algunas personas se hacen implantes antes de salir embarazadas y terminan con unas mamas muy grandes, porque normalmente por la fisiología del embarazo quedaron grandes, y sumamos a ello el implante, imagínense. Entonces, pero este crecimiento de la mama que se prepara para dar de lactar también aquí lleva consecuencias no malas, sino desde el punto de vista estética en la mujer, ¿no? Aparecen las estrías, hay sensación de pesadez, dolor de espalda, dolor de hombros, principalmente al final del embarazo por el volumen que han aumentado, ¿no? Y en función del tamaño de las mismas es mayor o menor el mismo, ¿no? Entonces, el pezón se vuelve eréctil, las areolas, como hemos visto, se pigmentan y las venas se hacen superficiales y a veces representan como si fueran pequeños tumorcitos, que definitivamente no es, sino es como un variz a nivel de la areola y cerca del pezón. El embarazo en un momento de transición, es un momento de transición, como les vuelvo a repetir, para los cambios de las mamas, en positivo o negativo, dependiendo de cada persona, ¿no? Entonces, siempre muchas personas creen que los pezones y la característica de la areola después del parto, va a llegar a sus características primarias ante los mismos. No, definitivamente el pezón queda discretamente eréctil, y las areolas, tanto como el mismo, tienen un tono oscuro, no aclaran totalmente por más cremas que pudieran echarse. En función a y ahora yendo ya a otros cuidados que tenemos que ver de las mamas, entonces podemos decir, si hablamos solamente de la esfera genital, el pezón en términos generales aumenta de tamaño, se torna eréctil y las areolas se pigmentan. Las venas superficiales se hacen prominentes. Hay hipersensibilidad como una sensación de frío. Hay oscurecimiento del pezón y la areola, y con el tiempo pueden tener diferente tonalidad. Entonces, algunas mujeres pueden notar el aumento del crecimiento del vello alrededor de los pezones, pueden presentar comezón, resequedad del mismo, y se presentan los tubérculos de Montgomery, y aumentar de tamaños a nivel periaureolar. Entonces, todos estos cambios necesitan unos ciertos cuidados. Entonces, ¿qué debe hacer una mujer que está embarazada? Uno, usar un brasier que tenga un buen soporte, que sea de algodón. Porque si estos senos, estas mamas no están bien soportadas, hay tendencia a la flacidez, y después del parto o después de dejar de lactar, las mamas tienen una tendencia a caerse.
La piel, si no usamos este sostén, la piel de la misma puede secarse y volver muy sensible durante el embarazo. Y por eso es importante que se echen cremas humectantes, porque algunas veces el roce de la piel puede producirse como una reacción alérgica y preferible no usar estas cremas con perfume porque también puede producir alergias. Otra cosa que es importante, no debe recomendar ustedes duchas calientes, spas o zonas muy húmedas, pues el agua caliente reseca la piel. Indicar es tratar de bañarse con una temperatura tibia, o sea, más o menos a la misma característica de su piel. Pero estos cambios ustedes los van a notar principalmente en el primer trimestre, entonces desde ese momento ustedes van a recomendar. Otra cosa muy importante, el echar crema humectante. Muchas veces recetan cremas para endurecer el pezón y preparar la lactancia. No se recomienda mucho en las últimas semanas del embarazo porque pueden producir estimulación y contracción uterina. Entonces, en ese caso, tienen que tener mucho cuidado. Ahora, saliendo de la esfera genital, vámonos a los otros cambios, como tenemos los cambios respiratorios, ¿no? Ahora, estos cambios respiratorios, como bien lo explicó el grupo como estamos, debido a que el diafragma se eleva y se desplaza por el crecimiento del útero, la madre puede presentar dificultad respiratoria. Entonces, las hormonas causan edema y congestión vascular. Antes que me olvide, muchas de estas diapositivas, yo soy el primero que siempre les digo que las diapositivas son como guía y lo demás tenemos que leerlo. Yo sé que, por eso les decía yo a mis grupos anteriores que hemos hecho clases, y en esto también sobre los cambios fisiológicos, muchas de las diapositivas les he escrito todo para que ustedes lean de ahí, estudien de ahí y puedan responder a su examen. Mi idea solamente era poner cambios respiratorios y todo lo demás yo lo expresaba. Y ustedes tenían que buscar. Pero por eso ustedes ven mucho de las diapositivas las leo porque les estoy desarrollando todo y suficiente que de ahí estudien para el examen. Porque si no pondría 4 títulos y todo lo demás lo explicaría y tendrían que revisar o estar grabando lo que hablo. Por eso les digo, por eso he hecho algunas diapositivas con tanta escritura. Y viendo esto, sigamos. Entonces, el ritmo respiratorio aumenta 2 respiraciones más por minuto. ¿Y esto a qué lleva? Esto que lleva a que a nivel de las mucosas nasales entre más aire a mayor volumen y mayor frecuencia, y lo que puede llevar rinitis, sinusitis, ahí se queda de la mucosa, y algunas personas que dicen que mucho que se llama, pueden tener sangrados nasales. Entonces, el embarazo, si hablamos del sistema respiratorio y mucha mujer está agitada, produce alteraciones fisiológicas anatómicas que afectan el rendimiento respiratorio. En las primeras semanas del embarazo se produce dilatación capilar a todo lo largo del tracto respiratorio, lo que lleva a un engrosamiento de la mucosa nasofaringe, laringe, tráqueo y bronquios. Por eso a veces alguna embarazada es un poquito, la voz se le engresa un poco, lo que produce una modificación en la voz, y a veces dificultad por la sequedad, dificultad de respirar por la nariz y a veces respiran por la boca. Además deben tomar en cuenta que se presenta una disminución del volumen residual respiratorio aún antes que el útero crezca por las adaptaciones que va habiendo. Y como dijeron algunos de sus compañeros, el ángulo subcostal se amplía en casi 2 centímetros cuando el diámetro transversal de la caja torácica en general aumenta los volúmenes, aumenta la capacidad torácica para compensar la elevación del diafragma por el crecimiento del útero. El volumen corriente aumenta hasta un 40% en el embarazo, desde 500 a 700 mililitros, y incrementa la frecuencia respiratoria. Asimismo, hay este aumento de la ventilación de un 40% comparable al consumo de oxígeno, que aumenta en un 20%, va a producir una caída de la presión de CO2 en el embarazo,
a unos niveles que no había antes, entre 35 a 40 milímetros de mercurio. El pH, lo bueno es que el pH arterial no se modifica desde los niveles normales. ¿Por qué? Por la compensación volumétrica en general no hace que el pH se modifique, por tanto la paciente no tiene ni alcalosis ni acidosis. ¿Qué tenemos que aconsejar a la persona que esté embarazada desde el punto de vista respiratorio? 1. Adaptarse a un ritmo de vida tranquila y regular, evitando esfuerzos excesivos. Usar una almohada bajo la cabeza y los hombros con el fin que estén un poco más elevadas y favorezcan el descenso del diafragma. Otra es ponerse de lado, puesto que el pulmón queda libre de presión, o sea, no dormir con la espalda hacia la cama, porque ahí la presión aumenta. Practicar ejercicios respiratorios. No permanecer en espacios cerrados y las habitaciones deben estar ventiladas, definitivamente considerando que no baje la temperatura, porque también es un aire frío y en algunos casos puede ser húmedo, entonces eso va a aumentar la sequedad, ¿no? Y algo que es importante, está bien que hay estos cambios en el sistema respiratorio, pero si hay dolor de pecho, hay fiebre, hay tos, definitivamente deben acudir al médico. Sumado a esto, a estos cambios, también tenemos que hablar de los cambios óseos. Entonces, estos cambios, si como ustedes pueden ver en la figura esa, la sínfisis púbica puede separarse ligeramente por acción de la relaxina. No solamente la relaxina funciona a nivel de la sínfisis púbica, sino a nivel de las articulaciones. Y una cosa que es importante que deben tomar en cuenta, que la relaxina, al disminuir esa tensión como una soldadura a nivel articular, es por eso que el cuerpo entre comillas, le da cierta rigidez. Con el embarazo, estas articulaciones ceden un poco, por eso que a veces si hacen movimientos muy bruscos, puede generar dolor, elongación de tendones, elongación muscular. Entonces, ¿por qué? Porque al estar relajadas estas estructuras, puede producir algunos cambios a nivel óseo y sobre todo hay una patología que se llama la sacroilitis a nivel sacroiliaca, que después del embarazo, si hace mucho movimiento, mucho esfuerzo esta paciente en el embarazo, no se vuelve a su normalidad y queda con dolor crónico permanente. Ahora, si ustedes también se dan cuenta y están viendo en las flechas, la curva lumbodorsal se incrementa y por tanto, si no tienen una buena posición y sobre todo que la mujer está acostumbrada mucho a usar en estos casos los zapatos tipo condorito, las pantuflas y el arco palmar, plantar, queda en el aire y entonces eso también incrementa el dolor. Eso es importante que ustedes indiquen. Pueden usar un taco 3, un taco 4, pero con horma y permanente ese número de zapatos, no digo el mismo zapato, sino el número de zapatos. ¿Para qué? Para que hacer en la misma altura de taco, entonces se hace parte de su eje perpendicular y no está cambiando de posición, porque si entre más alto sea el taco va a producir más lordosis. Se quitan el zapato, va como tratar de enderezar el cuerpo y entonces a nivel dorso-lumbar van a producir como si fuese una bisagra y el dolor va a aumentar. Entonces, ¿qué es lo que se le recomienda? Hacer ejercicios de fortalecimiento de la espalda, o sea, pequeñas flexiones y extensiones, no llegando al cansancio, usar zapatos de taco bajo, que puede ser entre 4 y 5 hacia abajo, utilizar un colchón duro, practicar diferentes tipos de masajes ya con el compañero, se les enseña en psicoprofilaxis o alguna persona que conozca sobre esto, sobre quiroprácticos o médicos de medicina física y rehabilitación que también saben dar. Evitar cargar objetos pesados y evitar estar agachándose para recoger objetos del piso. Y sobre todo aplicar calor local, no necesariamente aplicar calor local, pero que sí es importante que evitar hacer cambios bruscos de temperatura. Muchas veces lo hace.
Bueno, pasando de ello, vamos al sistema cardiovascular. Una clase realmente es muy poco para hablar sobre ello, por eso trato de resumir un poco, llevamos creo 45 minutos y nos falta la mitad, pero vamos a avanzar. En el sistema cardiovascular, el corazón se desplaza hacia arriba y a la izquierda y hacia adelante. Entonces cambia su posición y definitivamente por eso hay que saber darse cuenta a la auscultación donde tenemos que encontrar los focos. Y eso no significa que sea patológico. Como hemos visto, hay la anemia fisiológica, el ritmo del pulso aumenta de 10 a 15 pulsaciones por minuto y la presión de los vasos sanguíneos aumenta. En el segundo trimestre, y más que segundo trimestre, en la segunda mitad del embarazo, como se cataloga ahora, primera mitad hasta las 20 y segunda mitad hasta los 40, hay el síndrome de hipertensión supina. ¿Qué significa eso? Que hay disminución en el volumen sanguíneo de llegada por el agrandamiento y aumento de peso del útero y por su posición sobre la vena cava, ¿no? Entonces, normalmente, ¿qué es lo que le damos? El síndrome de la cava inferior, que es aquella que puede producir mareos. Y ese mareo, como mareo no hay ningún problema, pero la consecuencia puede ser que puede haber caída de la persona, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver en la siguiente, el síndrome de la cava inferior, y entonces este puede comprimir cuando la paciente está muy echada totalmente sobre la cama o sobre cualquier tarima, el útero comprime las paredes venosas y que las cuales son venas, no tienen fibras elásticas ni musculares, disminuye la resistencia de estas y el retorno venoso se dificulta y por tanto disminuye la tensión y lleva el mareo correspondiente. Por eso, ¿qué se recomienda? Lo que se recomienda normalmente es tratar de dormir de costado, tratar en la manera posible de dormir de costado. Antes se decía sobre el brazo derecho, pero es imposible a veces durante el sueño o a veces el movimiento de la persona para acomodarse mejor es a la derecha o a la izquierda, pero lo importante es tratar de no dormir totalmente de espaldas, sino de costado para evitar estas disminuciones en el volumen total sanguíneo ante la presión. Asimismo, también ustedes tienen que ver que hay cambios circulatorios, ¿no? Y como se ha visto, el volumen total de sangre aumenta alrededor entre el 40 y el 50%. Entre las 6 semanas a las 34 semanas en promedio va aumentando progresivamente la misma. Entonces, esta extensión principalmente se debe a que hay aumento del plasma y eritrocitos, y esto que te lleva a una anemia fisiológica. Los eritrocitos aumentan más o menos en un volumen de 450 mililitros y consecuentemente hay una hiperplasia eritroide a nivel de la médula y aumenta por tanto el número de reticulocitos. El aumento total del plasma es cerca entre 1200 y 1300 mililitros. También deben tomar en cuenta esto a qué llega. Como aumenta el volumen, aumenta la velocidad de flujo, disminuye la resistencia, ¿qué va a pasar? Esto va a llevar a un aumento de la temperatura corporal. Por eso puede elevarse hasta 37,8, como si fuese una pequeña febrícula, pero que definitivamente no es patológica. Por eso que muchas embarazadas a veces dicen, tengo calor, y la persona a su lado dice siento frío. ¿Por qué? Porque su temperatura aumenta. Y sumado y yendo muchas veces de la mano con los cambios cardiovasculares, tenemos cambios en el sistema renal, ¿no? Entonces, tenemos dilatación de la pelvis renal y de los uréteres, tenemos aumento de la secreción de orina y disminuye su densidad, porque mayor volumen, menor densidad. Por tanto, como les decía a sus colegas que están conmigo en el grupo, la creatinina tiene que ser menos de 1, porque hay una discreta hemodilución. Una creatinina por encima de 1 hay que empezar que puede haber cualquier patología, iniciando principalmente por una patología renal. Asimismo, puede haber dilatación de los riñones, especialmente el lado derecho, debido a la presión del útero. La uretra en el segundo trimestre puede alargarse hasta unos 7,5 centímetros por el desplazamiento de la vejiga. Entonces, como ustedes pueden ver,
Esto fácilmente, si no tenemos ese conocimiento de crecimiento renal, dilatación de los uréteres, podríamos pensar y hacemos un examen, una ecografía o una resonancia a esta paciente, podríamos decir que hay una patología renal y ureteral, pero que definitivamente no, sino es un cambio que todos tenemos que conocer que se presenta en una embarazada. Ahora, hay un aumento de la progesterona que produce relajación de la musculatura de la vejiga y de los uréteres, lo que lentifica el flujo sanguíneo. Hemos visto que crece el útero, el uréter puede alargarse 7,5 y por acción de la progesterona, entonces el flujo disminuye. ¿A qué lleva? A cambiar el pH y se hace más alcalina la orina. Entonces, y todo esto como consecuencia de la presión y estos cambios, ¿qué nos va a llevar? Que la mujer tiene un riesgo aumentado de frecuencia urinaria, principalmente en el primer trimestre y en el tercer trimestre. 1, por las hormonas y 2, por el crecimiento uterino mayor en el último trimestre. Ahora, ¿qué debe tomar en cuenta? Se ha visto que por acción hormonal también en el último trimestre puede haber una cierta retención de líquidos, por eso ven que a veces dicen se me está hinchando los pies, es por este tipo de retención de líquidos, pero se tiene que controlar eso porque este aumento exagerado de líquido puede producir una elevación de la presión arterial, que sí, por eso que en los controles prenatales siempre ustedes deben realizar el que se llama control permanente de la presión arterial, ¿no? Y se ha visto que con esta dilatación de los uréteres y el crecimiento a veces de la vejiga, en el mismo uréter puede almacenarse hasta 200 mililitros de orina. Entonces, por eso que la mujer embarazada deben decirle que siempre, aunque no tenga deseos de orinar, tratar de orinar, porque definitivamente, imagínense, 200 mililitros en los uréteres fácilmente puede favorecer el estancamiento de orina y por ende infección por bacterias e infecciones urinarias. Entonces, ¿qué ustedes deben hacer? ¿Qué deben hacer ustedes? Cuidados especiales en estos casos. Tratar de indicar a la persona embarazada que vacíe completamente la orina, tratar de hacer un discreto pujo tratando de evacuar toda la orina. No deben disminuir la cantidad de líquidos que consumen. Más o menos en promedio, como ven ahí, se les indica 8 vasos de agua como mínimo. Y más o menos ustedes deben decirle que controle cuánto orina, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? Que si consume 8 vasos, siquiera debería estar orinando 1 litro, ¿no? Contra 2 que consume. Entre 800 y 1000. Si orina un poquito, entonces hay que estar considerando que puede haber alteraciones tanto en el sistema renal, ureteral, renina, angiotensina y por consecuente puede aumentar la presión. Entonces eso siempre tienen que estar ustedes alerta y tratar de indicarle a su gestante que debe ordenarse y para qué, en el sentido que tener una periodicidad a tal hora más o menos orina y entonces de esa forma también controlar los volúmenes que va perdiendo. Y también hacer ejercicios de fortalización del piso pélvico, sobre todo en algunos casos se recomienda al orinar, aguantar un poquito, orinar otra vez, aguantar un poquito y orinar otra vez, y en cierta forma vamos fortaleciendo los músculos perineales para prepararse para el parto posterior. Ahora, algo que siempre ha preocupado a la mujer son los cambios en la piel. Y principalmente, ¿qué tenemos? Como hemos dicho ya, hay aumento de la temperatura basal debido a la progesterona aumentada. Hay cloasma gravídico por la hiperpigmentación y aumento de la circulación de la melanina. Y por tanto tenemos cambios también en la pigmentación. Y estos cambios en la pigmentación con la luz ultravioleta y con el roce nos va a producir pigmentación de las zonas principalmente de roce. Tenemos la línea negra a nivel de el abdomen, los genitales también se oscurecen, las axilas, la areola, el pezón, la vulva, y que tienen un color discretamente crema hasta un café oscuro, dependiendo mucho de la raza y dependiendo mucho de los melanocitos. Eso es importante que veamos, depende de cada una. Después tenemos las estrías del embarazo, que se deben a la elongación
rotura y atrofia de los tejidos conectivos, ¿no? Profundos de la piel, y que los pueden usar en las mamas, en el abdomen, en las nalgas, en los muslos, o sea, en zonas donde va a aumentar el volumen. Algunas personas durante el embarazo aumentan el volumen de las glándulas sudoríparas y definitivamente, que se llama aumenta el sudor, que muchas veces molesta. Hay telangiectasias y eritema, ¿ves? Las palmas se vuelven rojas, es debido al incremento del estrógeno. Y dicen, el pelo y la uña me crece rápidamente. Sí, es verdad, eso puede producirse un aumento de la uña y la piel por estimulación hormonal. ¿Qué deben hacer ustedes en estos casos para la piel? Evitar la exposición al solar durante y al finalizar la gestación, y eso nos sirve para evitar principalmente la presentación del cloasma. Pero una cosa que es importante que siempre deben recomendar ustedes es que aplicar bloqueadores, tanto esté nublado o no esté nublado, porque la radiación disminuye un poco, pero no desaparece. Mucha gente solamente se echa bloqueador cuando hay sol. No, definitivamente ese es un error. Siempre debe aplicarse, sobre todo cuando va a salir de la casa, o su casa es un departamento pequeño que no, teóricamente no necesitaría tanto bloqueador, pero si sale, aunque esté nublado, debe usar, ¿no? Entonces, y aplicarse siempre cremas humectantes, no cremas ni aceites, porque no van a favorecer la elongación de la piel y más bien a favorecer la formación de estrías por ruptura de las fibras. Si hablamos de los cambios gastrointestinales, ¿qué vemos? Lo principal que se presenta en el embarazo son las náuseas y vómitos, que son una molestia, pero también muchas veces es un diagnóstico de embarazo, ¿no? ¿Por qué se produce eso? Porque la motilidad del sistema digestivo se reduce, así como relajamiento generalizado de la musculatura lisa a nivel del sistema digestivo, ¿no? Y todo esto tiene que ver por aumento de la progesterona y así como la disminución ácida por el aumento de estrógeno. O sea, siempre está de la mano el estrógeno y la progesterona. En unas causas el aumento de uno produce algunos cambios y del otro de igual manera, ¿no? Entonces, sumado a ello, también que tenemos que desde el punto de vista gastrointestinal hay un aumento del apetito y saciedad temprano por la persona. Tengo gran hambre, pero como un poquito y me lleno por la presión gástrica aumentada. Las náuseas y vómitos en el primer trimestre, sobre todo, entre 40 y el 80%, y hay estreñimiento por aumento de la absorción de agua por el colon. Por eso que se dice que deben tomar un poquito más de agua, pues deben comer fibra para evitar todas esas, ¿no? Y esta se queda tanto respiratoria como el aumento de la absorción de agua pueden fácilmente llevar a sangrados a nivel de las encías por la sequedad de las mismas. La lengua se vuelve saburral por cambios hormonales y a las caries, aumenta las caries por deficiencia de calcio y flor. Por eso a una embarazada siempre se le recomienda calcio después, sobre todo de las 15 semanas, por el gasto que hace no ella, sino que la absorción que hace el organismo para dárselo al feto. En relación a la vesícula biliar, hay disminución del tono de la misma y por eso la vesícula puede parecer más grande. Demora el tiempo de vaciamiento, por eso que casi todas las mujeres que han tenido hijos con el tiempo van a obtener presencia de cálculos biliares. En el metabolismo, que es un grupo muy grande, si podemos hablar sobre los cambios en el metabolismo, ustedes pueden ver que más que todo les podré enumerar en el embarazo, ejerce una gran influencia a los cambios metabólicos para poder adaptarse tanto a la madre como adaptarlo al feto, ¿no? Hay ganancia de peso, hay alteración en el metabolismo del agua, hay alteración en el metabolismo de las proteínas. Deben tomar en cuenta que más o menos el feto en promedio gasta 500 gramos de proteínas, que tiene que ver mucho con el incremento gestacional. Hay alteración en el metabolismo de los carbohidratos, en el metabolismo de las grasas, el metabolismo de los minerales. En conclusión, si lo podemos decir así, el feto desarrolla una importante demanda significativa, ya que se deposita casi 200 miligramos
calcio en el esqueleto fetal. Por tanto, debemos dar siempre calcio a la madre porque el feto no se preocupa mucho de la ausencia de calcio por ingesta de la madre, porque el feto, el organismo, absorbe el calcio óseo de la madre, por tanto descalcifica a la madre y por tanto en un futuro, si hay una madre que tiene muchos hijos, las posibilidades de ser cuadros de osteopenia u osteoporosis son altos. Además tenemos que en el sistema endocrino también hay cambios en el tiroides, hay aumento del tamaño, al igual que su cavidad, la T4 disminuye, a nivel del páncreas aumenta la glucosa, porque el feto existe a altos niveles, hay un agotamiento de la reserva de glucosa materna, entonces todas esas cosas, y la prolactina empieza a aumentar 10 veces, ¿no? Si en promedio decimos que la prolactina más o menos va de 13 a 25, puede llegar hasta 250 nanogramos por mililitro. La suprarrenal, la paratiroides, todas estas estructuras endocrinas van a cambiar. Por ejemplo, la tiroides en el embarazo induce un incremento de las proteínas transportadoras de tirosina, se producen varios estimulantes de la tiroides de origen placentario, y en el embarazo se acompaña de una menor disponibilidad de yodo para la tiroides materna y entonces discretamente puede ser un hipotiroidismo. Pues hay una vasodilatación periférica, hay tendencia a varices, hay presencia de telangiectasias y definitivamente la presencia de hemorroides también, no solamente por vasodilatación, por la misma acción hormonal, sino también por acción de la presión uterina, como vimos al principio, y produce edema de miembros inferiores y de la vulva. Y este edema de vulva a veces muy grande, que tenemos que terminar a veces haciendo cesárea por los riesgos que puede presentar un sangrado excesivo si sometemos a un parto, sobre todo una persona primera. En el sistema neurológico, como pueden ver ustedes también, hay cambios sensoriales debido a la compresión de los nervios, hay dolor a nivel de las articulaciones por el edema, el síndrome de túnel carpiano, hay cefalea de tipo tensional por todo lo que hemos visto, los cambios fisiológicos y psicológicos, y también puede haber discreto prurito que se ha visto que hay por la liberación de antígenos anticuerpos que tienen que ver con serotonina. Pues ahora, todo ello no solamente desde el punto de vista fisiológico y anatómico, también hay cambios psíquicos del primer trimestre, inseguridad emocional y estrés, dudas sobre su futuro, incertidumbres sobre si el bebé nacerá bien, hipertensión unido a hiperinsomnio, disminución del deseo sexual y ser selectiva con la alimentación. Lo bueno está que generalmente se presenta el primer trimestre y por eso que generalmente la gestante en el primer trimestre, la gran mayoría, no sube de peso y poco a poco va tomando seguridad, se va viendo que el embarazo no es tan temeroso como decía, hay mayor apoyo familiar y entonces de cierta forma presenta. ¿No? En el segundo trimestre, bueno, ya ves, van a mayor estabilidad, hay comunicación, conversan con su bebé, conversan el esposo, hay ya la aparición de antojos, se recupera el apetito sexual y que es diferente al primer trimestre. Y en el tercer trimestre mejora la tranquilidad por la seguridad de que puede ir su bebé normal, se hace ahora estudios ecográficos, estudios morfológicos, se hacen 3D, 4D, entonces están más tranquilas. Pero cuando ya están cerca del parto, esta normalidad empieza a tener cierta normalidad, porque definitivamente el temor al cómo será el parto, será cesárea, el deseo sexual disminuye y como ven ustedes, se juega entre alegría, pena, temor y ansiedad, porque también ya van preparando para poder prepararse para el parto. Y esta última de las últimas diapositivas es todos los cambios en resumen que se presentan en las diferentes estructuras del organismo, tanto anatómicas, fisiológicas y también psicológicas, que definitivamente cada órgano y cada sistema podríamos conversar una sola clase sobre. Estamos hablando de cambios generales,
pero no estamos hablando de la estructura enzimática y bioquímica, que es otro gran mundo. Pero lo que quiero que ustedes saquen de esta exposición rápida que les he hecho es que definitivamente ustedes deben leer un poquito más, en el sentido que al conocer los cambios fisiológicos, los cambios anatómicos y aún más los cambios psicológicos, pueden comprender a una embarazada y hacer la disquisición entre que es un cambio fisiológico normal a uno no, porque definitivamente deben tomar en cuenta, solo un ejemplo, al final del embarazo, los leucocitos pueden subir a 15.000. Si es una persona que no sabe sobre estos cambios, va a decir que la persona, la embarazada, tiene una fuerte infección y por no saber que en el momento del parto se puede presentar este aumento de los leucocitos y que es normal. Entonces, eso es lo importante, que ustedes sepan los cambios fisiológicos y en función de eso, todo lo demás cae de gravedad, ¿no? Definitivamente es más que una exposición, es una enumeración de los cambios, pero tendríamos que hablar solamente de tiroides. Después podemos hablar 2-3 horas, porque los cambios tienen que influenciar mucho en el desarrollo fetal o en los cambios que pueden presentar desde una hipotiroidismo hasta una tiroiditis, el feto que recién nace. No sé si tienen alguna pregunta para contestarles. Si no, gracias por haberme escuchado y nuevamente lean, porque lo que les he dicho son tips, se puede decir que no es todo. Y estudien nomás de las diapositivas, que muchas diapositivas están escritas para que puedan leer ustedes desde ahí. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, ya nos vemos en la próxima clase. Buenas tardes, cuídense ya su delegado, yo les mando las diapositivas en este momento. Gracias, doctor. Cuídense. Hasta luego, doctor. Gracias.